¿Con qué comenzamos el día de hoy? Sí, con más detalles que no se contaron de la audiencia de Nicolás Maduro y de Cilia Flores el día de ayer. Así, sin mucho adorno. También tendremos una inferencia explosiva, algo que podría cambiar el curso de las investigaciones en España a ciertos monarcas que parecen disfrutar en este momento de cierta inmunidad temporal. Pero, ¿qué hay si les digo que los dueños reales de Plus Ultra son ciertas figuras políticas que usted conoce de apellido Rodríguez? Ahora, parece mentira que tenga que explicar nuevamente, muy corto ahora sí, la lectura situacional que hicimos en el video de ayer, pero venga, no pasa nada, que cuente como servicio público, porque no. Delcy Rodríguez no tiene inmunidad como tal y nadie está justificando la inacción en contra de esa criminal. Pero se lo voy a resumir de una manera muy sencilla el día de hoy. Y aunque parezca impensable, atentos con esto, un milagro, un desafío a la naturaleza misma. Y es que hace pocas horas, dependiendo de cuando usted vea este video, hubo señales de vida aparentemente en la OPP 26, ¿sí? 29 días después de los terremotos. Y hay algo más, así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento el día de hoy, jueves 23 de julio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. La transformación física de Nicolás Maduro tras 200 días de detención fue evidente en esta tercera comparecencia ante la justicia de los Estados Unidos. Eso dicen los asistentes y también los artistas que lograron hacer estos sketches en la corta audiencia que usted está mirando en este momento en pantalla. El derrocado dictador venezolano, visiblemente más delgado y vestido con un uniforme color caqui de reo, compareció, como ustedes saben, el día de ayer miércoles ante el juez federal Alvin Hellerstein del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien estableció el 1 de junio de 2027 la fecha del inicio del juicio por cargos de narcoterrorismo y de conspiración para la importación de polvo blanco y también de armas. No son pocas cosas. Que por cierto, para quien pueda sentir algo de empatía con semejante carnicero, por decirlo de alguna manera, abro un pequeño paréntesis antes de darle más detalles para mostrarles esto. Yo bajé 24 kilos en los 9 meses que estuve secuestrado en el Sesmas, Tocuyito, después de haber estado 1 año y medio en el SEBIN. La comida, una arepa con granos duros de desayuno y otra en la cena, y arroz simple con sardinas podridas de almuerzo. No había una hora específica para comer, los envases no los lavaban y comíamos con las manos. Que Maduro y Cilia hayan rebajado unos cuantos kilos, según dicen todos estos reportes, me tiene sin cuidado. Y como me decían a mí cada día, que aguanten su pela. Testimonio de una de las tantas miles de víctimas de Maduro y de su cómplice. Pero volviendo a la audiencia, duró apenas 13 minutos, significativamente menos que las anteriores. La primera del 5 de enero se extendió por 35 minutos y la segunda, del 26 de marzo, duró unos 25 minutos. En este breve encuentro judicial, el magistrado Hellerstein aprobó el calendario procesal presentado conjuntamente por la Fiscalía General, lo hablamos en el programa del día de ayer, y también por los equipos de la defensa de Maduro y de su cómplice, Cilia Flores. Durante la comparecencia, el abogado defensor Barry Pollack se presentó ante el juez como abogado del presidente Nicolás Maduro. Mientras que Mark Johnley, representante legal de Cilia Flores, simplemente se identificó como abogado de la señora Cilia Flores, evitando así ese título inexistente de primera dama. El juez Hellerstein se limitó a saludarlos con un escueto "buenos días, señora y señor". Hasta ahí. La batalla legal más importante antes del juicio va a ser la reclamación de inmunidad soberana. Esto va a suceder el 2 de septiembre de este año 2026, cuando vence el plazo para que la defensa presente su primera ronda de mociones formales intentando anular el caso por jurisdicción y alegando inmunidad por el supuesto cargo de presidente de Estado de Nicolás Maduro.
Una segunda categoría de mociones luego buscaría apartar e invalidar pruebas del expediente. El cronograma procesal establece fechas muy clave. El 22 de septiembre de 2026 cerrará la entrega de evidencia no clasificada. El 15 de noviembre de 2026 finalizará la entrega de evidencia clasificada. El 11 de enero de 2027 ya será el plazo para las mociones adicionales de la defensa, para que luego el 11 de marzo de 2027 se presenten las réplicas finales bajo la ley CIPA, esta ley que protege la evidencia secreta en casos de seguridad nacional. Tanto Maduro como Flores cuentan con abogados de altísimo perfil, como usted ya sabe. Barry Pollack, quien también defendió en su momento a Julian Assange, que lidera la defensa de Maduro, junto a Ana Estevao, que es una especialista en litigio penal. También está Mark Donnelly, experto en delitos de cuello blanco, usted sabe, con más de 100 juicios en su trayectoria, quien está representando a la señora Flores. Pollack y Donnelly, quienes, por cierto, según reporta Iván Simonovic hace un par de semanas, estuvieron en Venezuela el 1 de julio, provenientes de una escala en Colombia y en un vuelo privado, junto a Baltasar Garzón, a Miguel Sánchez, a Carlos Mora y a Aitor Martínez. Y sí, si saca usted la fecha, era en plena catástrofe y no estaban en Venezuela para precisamente rescatar. Bueno, sí estaban para rescatar, pero no a víctimas, sino a los delincuentes del chavismo. Pero bien, los honorarios de estos profesionales se estiman entre $1.200 y $2.500. Ven acá, por hora. Pero hay algo curioso en el entramado. Un análisis del abogado Michael Reeves, publicado en The New York Times, plantea una hipótesis jurídica muy controvertida. Escuche bien, por si se la topó por allí. Un antiguo tratado de extradición de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría, según él, obligar a suspender el proceso y remitir el asunto a arbitraje internacional, lo que potencialmente resultaría en la liberación de Maduro si se determina que su captura violó dicho tratado. ¿Qué es lo raro de esto? Que dice medias verdades y que además es un artículo de opinión que escribe él mismo. Así como, si yo quisiera, usted también podría ver un artículo de opinión escrito por este servidor en el New York Times de la misma manera. Claro, esto si yo también tuviera a un régimen completo detrás de mí que me diera con qué pagar este artículo, ¿verdad? Pero entre los posibles testigos contra Maduro, usted sabe, figuran Alex Saab, considerado obviamente su principal testaferro, quien fue recapturado en mayo y que está detenido en Miami. El general Cliver Alcalá, condenado a 21 años y 8 meses. Y también Hugo El Pollo Carvajal, su ex jefe de inteligencia que se declaró culpable de narcotráfico y cuya sentencia, fíjense ustedes, ha sido aplazada indefinidamente. ¿Señal de qué? De que continúa colaborando con la fiscalía. Un detalle no menor, ¿verdad? Y es que inicia de esta manera un camino judicial que no va a ser sencillo ni lineal, con importantes testimonios de personas que poseen información que podría ser determinante en todo este proceso. La comunidad internacional está observando con atención cada movimiento, no solo por su impacto en Venezuela, sino por lo que representa también en el ámbito de la justicia transnacional y de los derechos humanos, lo que es tener a Maduro tras las rejas, que por cierto, ya no es tan gallito, ya no está tan alzadito, sino más bien dócil. ¿El comportamiento de Nicolás Maduro hoy ante el público? No, obviamente entró, saludó y hasta se despidió, pero sí está como muy dócil, ¿no? A diferencia de la primera audiencia también. Sí, es que ha sido como muy diferente cada vez que lo hemos visto. Ajá. Es que para resumir el temita de la audiencia del día de ayer, comentaba en X Nizar El Faqih. Las condiciones de detención de ambos siguen siendo absolutamente estrictas. Una más, fueron trasladados desde y hacia los centros de detención bajo un amplio dispositivo de seguridad, varias camionetas, patrullas policiales, hasta un helicóptero, cierres parciales de las vías en los alrededores durante todos los traslados y personal de seguridad adicional fuera y dentro del edificio de la corte. No es poca cosa. Además, ambos vestían, como les dije, este uniforme completo de color caqui, camisa y pantalón, que son asignados a los presos en el Centro de Detención Federal, donde estos querubines se encuentran desde enero de este año.
Ellos caminaban lentamente. Maduro, de hecho, entró haciendo contacto visual con los presentes al ingresar a la sala y nuevamente, antes de retirarse, hizo contacto visual. Pero Cilia Flores no. Solo hizo contacto con sus abogados y el juez. Ambos siguieron toda la audiencia con audífonos para tener una interpretación simultánea. Tomaron notas, pero no hablaron ante el juez en ningún momento. Good morning, Miss Flores, and good morning, Mr. Maduro. Eso fue lo que dijo el juez. Como les decía al principio, las primeras palabras de Hallerstein al iniciar la sesión. Durante toda la audiencia, el juez continuó refiriéndose a ellos como señor y señora, como ha hecho incluso desde el inicio de este caso. Lo que contrasta, por supuesto, con el abogado de Maduro, que, como les decía, se refirió a su cliente como el presidente Maduro. La audiencia duró entre 13 y 15 minutos según distintos reportes, la más corta que ha sucedido hasta ahora. Lo más importante ocurrió mucho antes, ocurrió en privado, porque en la audiencia se discutió el cronograma para lo que sigue, acordando, entre otras cosas, como les decía, noviembre 17 del 2026, audiencia para escuchar argumentos sobre las mociones relacionadas con jurisdicción, incluyendo la inmunidad. La fase de juicio quedó fijada entonces para el 1 de junio de 2027. Tan pronto como concluyó la audiencia, los custodios comenzaron a retirar a ambos acusados, quienes seguían disciplinadamente las instrucciones. El juez tuvo que intervenir para que de hecho les permitieran intercambiar unas últimas palabras con sus abogados dentro de la sala. Les dijo, literal, wait, let them talk. Déjenlos hablar, esperen. Cilia se despidió casi de inmediato de sus dos abogados y luego fue custodiada fuera de la sala. No interactuó con los abogados de Maduro, a pesar de que habían permanecido sentados en la misma mesa. Por su lado, Maduro permaneció unos segundos más conversando con su abogado y antes de retirarse, levantó la vista hacia la sala y se despidió con un gesto de mano a quienes estaban allí presentes, comenta Nizar. Y los que decían que Maduro estaba por regresar, bueno, creo que la espera va a ser bien larga, amigos. Quizá más larga de lo que físicamente podrán soportar. Ahora miren bien esto, mírenlo con atención, porque Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero serían los verdaderos dueños de Plus Ultra. Esa línea aérea que fue rescatada con dinero español utilizando tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una cosita, ¿verdad? El rescate estatal para dicha empresa, que concentraba el gran total de algo así como el 1% del tráfico aéreo español, fue de 53 millones de euros que el gobierno español otorgó a la aerolínea durante la pandemia, porque, como usted puede inferir, estadísticamente ese porcentaje era sumamente importante como para que el gobierno la rescatara. Escuche esto. De Rodríguez y de su hermano Jorge, o de alguno de los dos, amigo personal. Sí, por supuesto. Amigo personal. Sí. ¿No le incomoda ser amigo personal de dos personas que dirigen un régimen represor? Amigo personal. Yo sé muy bien lo que hacen, lo que han hecho, lo que me han apoyado en estas tareas de liberar presos. Lo sé, en un contexto muy difícil. Y por supuesto voy a defender la amistad, solo faltaría. Y en esto, bueno, además es que eso, como todo se va a ir sabiendo, ¿no? Poco a poco, tranquilidad, ¿no? Es que los que, yo le decía, los que liberan a los presos son los que antes los han metido en la cárcel. No, ellos estaban en ese gobierno, pero no, ellos, vamos, al revés. Siempre estaban de mi lado, casi siempre estaban de mi lado, intentando que esa política de represión no se consumara. E intentando, cuando se producía, ayudándome a mí y a otros también. O sea, que ahí ha estado a veces el presidente Lula y otros han estado ahí. No. Eso que acaba de escuchar es una entrevista reciente de Zapatero. Y efectivamente, Zapatero, todo se irá sabiendo. Pero fíjense en algo. Qué fácil es intentar engañar, ¿verdad? Porque ellos estaban en ese gobierno, dice Zapatero, de él sí, Jorge, pero ellos no eran así. Menos mal que al menos los venezolanos sabemos perfectamente quiénes son estos hermanitos siniestros. Porque al fin de cuentas es entre nosotros que van a terminar pagando por las atrocidades cometidas. Ojalá que sea en la justicia venezolana. Pero fíjese esto que ahora dice Albert Castillón en su canal de YouTube. Esta gran amistad hizo que cerraran acuerdos en algunas sociedades venezolanas. Sí, Rodríguez Zapatero y Jorge Rodríguez
son socios en más de una sociedad y en una especialmente de la que hoy les hablaré. Miren, el presidente de Plus Ultra de la compañía aérea es Julio Martínez Solá. Es uno de los que ha pactado con Fiscalía contarlo todo y ha reconocido que le dio comisión a Zapatero, que fue Zapatero quien ayudó al rescate de la compañía y algo más. Dijo al juez que la mayoría de capital de la compañía Plus Ultra tenía vínculos con el chavismo, pero no dijo quién. Hoy sí, hoy van a descubrir quiénes son los verdaderos propietarios de la compañía Plus Ultra aquí. Los presuntos testaferros de esos verdaderos propietarios serían Ramón Antonio Gordills y Camilo Ibrahim Issa. ¡Ah, caramba! ¿Por qué no me sorprende que se utilice esta figura tan extraña, verdad, en el chavismo, de testaferros, verdad? Pero espere, porque ahora explica quiénes son esos personajes. Os he hablado de ellos. Cada uno de ellos representa a uno de los verdaderos dueños de la compañía. Ramón Antonio Gordills desempeñó una veintena de cargos en el gobierno de Hugo Chávez y Maduro. Fue embajador de Venezuela en Noruega, presidente del Banco de Comercio Exterior y, según el Pollo Carvajal, el encargado de pagar en dinero en efectivo a Podemos la financiación del partido. ¡Oh! Es que la información proviene del tenor del Pollo Carvajal, el que ahora canta más que un gallo. Y que, por cierto, casualidad, les acabo de recordar que aún no tiene una sentencia firme en su juicio porque... bueno, porque sigue cantando. Ah, y que como le dijimos hace un par de meses, quizá ya, no aparece en la base de datos del registro de prisioneros federales. ¿Testigo protegido? Who knows? ¿Quién sabe, verdad? ¿Pero quién es el otro? El otro presunto testaferro del otro verdadero propietario de Plus Ultra es Camilo Ibrahim Issa, empresario libanés, representante en Venezuela de grandes marcas como la franquicia de Inditex. También tiene muchos negocios en el sector alimentario y en el inmobiliario. Es curioso porque este Ibrahim paseaba por la Embajada de España como si fuera su casa. Utilizaba el espacio de la Embajada Española en Caracas para cerrar sus negocios, sus acuerdos. El CNI puso el foco en él, el Centro Nacional de Inteligencia Español, y descubrió que pasaba información a Maduro de lo que ahí sucedía, de lo que se comentaba, de lo que se hablaba en almuerzos y cenas en la embajada. De manera que terminaron prohibiéndole la entrada en la embajada española. Pero ¿quién le recuperó? ¿Quién le restituyó? Rodríguez Zapatero. Fue su hombre que le volvió a colocar en un lugar importante para mantener sus negocios con su influencia. Otra joyita sin duda. Pero en fin, según Castillón, y a esto tenemos definitivamente que hacerle seguimiento, la infame aerolínea, curiosamente rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez, sería entonces de los dos sujetos en cuestión. Señores, les contamos quiénes son los verdaderos propietarios de la compañía Plus Ultra. No son ninguno de los que están declarando ante el juez, ni tampoco, como se dijo y se rumoreó, Delcy Rodríguez y Cilia Flores. ¿Recuerdan? Este rumor lo comentamos más de una vez. No son ninguno de ellos. Según nuestro informante de absoluta confianza, de reconocido prestigio, los propietarios de la compañía Plus Ultra, los reales, son Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea en Venezuela, y José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué cosas, no? ¿Quién pudiera imaginarse que esto pudiera ser así? Ahora, rapidito y con respecto al video de ayer. Miren, yo sé, la inmensa mayoría de nosotros detestamos a Delcy Rodríguez. Y muchísimas personas están furiosos con lo que están leyendo y viendo en las redes
de distintos comentaristas o analistas o informantes. La semi-inmunidad que tiene Delcy el día de hoy no es un regalo eterno. Es una protección temporal que solo existe mientras Delcy ocupe interinamente ese cargo. Un cargo que además no la legitima en lo absoluto, porque escuche bien, reconocerla no es legitimarla. Esto es un escudo que se pone y se quita según el puesto que tiene. En el momento en que deje de ser reconocida como jefe de Estado, y eso puede ser simplemente con una declaración de Trump, en términos prácticos, en ese momento el escudo desaparece. ¿Por qué se lo dieron ahora? Porque Estados Unidos reconoce, vuelvo a la frase anterior, reconoce su accionar como gobierno, pero solo como parte de un plan transaccional. No porque la quieran, la amen, ni porque confíen en ella. No es porque la consideren legítima. De hecho, Marco Rubio no es tonto y usted lo sabe. Y los intereses, incluso del ala adversa dentro de la administración Trump, también entienden quién es Delcy Rodríguez. Esto es una medida inmoral, sí, antipática, sí, pero práctica y temporal para manejar la transición después de la captura de Maduro, nada más. Y aquí viene lo más importante. El destino de Delcy, señores, está escrito. Exactamente igual que el destino de Alex Saab, quien él mismo sabía que tenía que entregarse eventualmente. Exactamente igual que el destino de Maduro, quien se negaba a aceptar su realidad. Porque Saab también tuvo protecciones, viajes, contactos, inmunidades de facto, hasta que se acabó el tiempo y terminó nuevamente en una cárcel de Estados Unidos. Maduro también se creía intocable y hoy, mire, ya no baila tanto y está procesado en Brooklyn, y Delcy no es diferente. La inmunidad que tiene es un paréntesis temporal dentro de un plan de transición. Cuando ese paréntesis se cierre, y se va a cerrar, ella va a tener que enfrentar las consecuencias, igual que los otros. No se dejen confundir por el ruido de redes, porque todo apunta a que Marco Rubio ya está en control total de los próximos pasos en nuestro transitar. Esto que estamos viendo no es un perdón, ni tampoco es un blindaje permanente. Es una medida temporal, calculada y transitoria. Y el final de la historia de Delcy Rodríguez, al igual que la de Saab, la de Maduro, la de Cabello o la de Padrino, ya está escrita. Confiemos en el plan, por ahora. Pero no todo es malo, porque aunque parezca imposible, un milagro o un desafío a la naturaleza misma, hace nada. Hace pocas horas, dependiendo de cuando usted vea este video, hubo señales de vida en OPP 26, según reportan, sí, 29 días después. Esto es lo que se está reportando en la zona y el movimiento de personas es gigante. De hecho, comparto con ustedes el fragmento de Seir Contreras, que al igual que Guarimba Digital y otros periodistas, estuvieron cubriéndolo todo. Escuche. 12:20 de la madrugada de este jueves 23 de julio de 2026 nos encontramos en la torre de la OPP 26 en el estado Vargas, donde a esta hora están los cuerpos de rescate intentando recuperar los cuerpos con vida, de acuerdo con lo que nos han informado de manera preliminar, de 3 personas. Estaríamos hablando de una persona adulta y 2 menores de edad, 2 niños, quienes estarían siendo rescatados en este momento por personal de protección civil, bomberos y los voluntarios que se encuentran en el lugar, además de las delegaciones internacionales que hacen presencia en el lugar. Obviamente esto llamó la atención de todos los grupos de rescate presentes en el estado Vargas y de la sociedad civil, que tiene ya prácticamente un mes realizando las labores para recuperar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros con esperanzas mínimas, casi nulas de vida, pero que en esta oportunidad pues muestra la posibilidad de que 3 personas hayan podido sobrevivir durante todo este tiempo en esta torre, la torre de la OPP 26 acá en Caraballeda, en el estado Vargas. Vamos a mantenerlos minuto a minuto informados de lo que vaya trascendiendo. Se habla de la posible recuperación o extracción de estas personas en los próximos minutos y por supuesto lo pondremos acá en esta pantalla. Repetimos, esta grabación la estamos haciendo a las 12:22 de la madrugada de este jueves 23 de julio de 2026. Y es que al momento que grabo este video, 6:05 de la mañana aproximadamente, continúan las labores en la zona. Así que esperemos que todo llegue a buen puerto y que si hay sobrevivientes puedan ser rescatados con prontitud. Pero mientras toda la vorágine política pasa, el régimen de Delcy sigue sin ofrecer, por ejemplo, una explicación pública sobre el destino de ¿cuánto? De $13.000 millones
recientes generados por las exportaciones de petróleo venezolano desde enero, pese a que esos recursos debían convertirse en uno de los principales motores de la recuperación económica de nuestro país tras el levantamiento parcial de sanciones estadounidenses. A ver, así lo expone un reportaje publicado el día de ayer, miércoles, por el Financial Times, que señala que la administración de Donald Trump ha administrado, valga la redundancia, esos ingresos desde la captura de Maduro, mientras que persisten versiones contradictorias tanto en Washington como en Caracas sobre el uso, mire, de esos fondos, de esos dineritos. El diario británico destaca que 6 meses después, la recuperación económica de Venezuela ha sido más débil de lo que se había esperado, alimentando, por supuesto, interrogantes sobre qué está pasando con el dinero, qué sucede con el manejo de esas finanzas. Según los cálculos de este periódico, elaborados con datos de la firma Kepler y referencias de precios de Argus Media, las exportaciones petroleras venezolanas desde la captura de Maduro han generado más de 13.000 millones de dólares en lo que va de este año. Sin embargo, el portal creado por el propio régimen de Delcy para hacer seguimiento a esos recursos solo registra una transferencia de 300 millones de dólares, que fue realizada en marzo, sin que posteriormente se hayan publicado nuevos movimientos o ingresos de dinero. Y claro, lo publica en 2 columnas solamente. 300 millones de ingresos, 300 millones en la columna de egresos. Concepto, ayer bromeaba con esto, gastos varios. Entre tanto, el silencio oficial también comienza a generar cuestionamientos dentro de Estados Unidos, porque, por ejemplo, el congresista demócrata Joaquín Castro afirmó al Financial Times que el Congreso ha sido mantenido en una especie de oscuridad sobre el manejo de esos recursos. Y por la otra parte, la congresista republicana María Elvira Salazar, gran aliada de nuestra lucha, reclamó durante una audiencia que se publiquen informes sobre el destino del dinero, al considerar fundamental conocer a dónde va el dinero. Chapó. En paralelo, el Departamento de Estado sostiene que miles de millones de dólares han sido desembolsados a la economía venezolana. ¿Dónde están? Porque hasta ahora no se ha detallado públicamente cuánto dinero ha sido enviado ni en qué ha sido utilizado, en cuánto se vende el barril de petróleo y otras tantas preguntas que todos tenemos. Finalmente, la falta de transparencia adquiere una dimensión aún mayor tras los devastadores terremotos del 24 de junio. De acuerdo con Naciones Unidas, la reconstrucción de viviendas e infraestructura en Venezuela requerirá alrededor de 37.000 millones de dólares, mientras que continúan las dudas sobre el paradero de una parte significativamente grande de los ingresos petroleros que, en teoría, deberían estar ahorita contribuyendo a la recuperación del país, ¿verdad? Pero bien, seguiremos atentos a ver qué pasa con esto. Señores, gracias por estar aquí. Nos vemos esta tarde en el canal de la República y recuerde que pasamos lista, ¿ok? Nos vemos.